Yo creo que el proyecto de ley más importante, o el proyecto de acto legislativo más importante sobre este tema y la discusión más profunda debe darse hoy. Debemos recordar que en la campaña al plebiscito, un importante sector que votó por el no tenía una observación fundamental, y era el tema de que los acuerdos se incluyeran en el bloque de constitucionalidad e ingresaran a la Constitución. Tanto fue así que cuando Humberto de la Calle salió a anunciar el nuevo acuerdo y que se había dado la razón a los del no, dijo el 12 de noviembre de 2016 en La Habana: se eliminó la idea de incorporar el acuerdo a la Constitución política y al llamado bloque de constitucionalidad. Humberto de la Calle anunció que este acuerdo no se incorporaría a la Constitución política ni al bloque de constitucionalidad. Hoy, el proyecto que nos traen para nuestro estudio contradice lo que Humberto de la Calle dijo. Este acuerdo se está incorporando a la Constitución y este acuerdo está haciendo parte del bloque de constitucionalidad. Yo he defendido este proceso de paz y estoy de acuerdo con votar las normas que sean necesarias para implementar el acuerdo político. Pero a mí me parece una tremenda gravedad, si estamos hablando de seguridad jurídica, incorporar el acuerdo de esta manera a la Constitución y al bloque de constitucionalidad. Buscan que eliminemos el artículo 4 que decía que a través de una ley se incorporaría el acuerdo, es decir, como un tratado, y que luego iría a control de la Corte Constitucional. Pero le están dando el mismo efecto y más fácil, porque ya el acuerdo no va a pasar el control de la Corte Constitucional y por este artículo queda integrado a la Constitución. Y voy a explicar por qué. El artículo transitorio dice que en desarrollo del derecho a la paz, los contenidos del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, firmado el día 24 de noviembre, que corresponden a normas de derecho internacional humanitario o derechos fundamentales definidos en la Constitución política, y aquellos conexos con los anteriores, serán obligatoriamente parámetros de interpretación y referentes de desarrollo y validez de las normas y las leyes de implementación y desarrollo del acuerdo final. Ese inciso es de una gravedad, de un peso en el derecho constitucional colombiano enorme. Se dice que en desarrollo del derecho fundamental a la paz, la parte material del acuerdo que queda integrado, porque esto queda en la Constitución, es lo relativo al derecho internacional humanitario, a los derechos fundamentales y conexos. Dentro de la teoría constitucional, la conexidad ha permitido ampliar enormemente la esfera de los derechos fundamentales. Y entonces miremos las 300 y tantas páginas del acuerdo y veamos a qué se refieren, para que me digan qué queda por fuera de eso. Derecho a la paz. Todo puede ser conexo con el derecho a la paz, porque la Corte Constitucional ha dicho que es un derecho transversal. Pero además estos acuerdos se hacen con base en el desarrollo del derecho a la paz. Luego lo que está en los acuerdos es parte conexa del derecho a la paz. El primer capítulo trata de la reforma rural integral. ¿Y qué toca? Derecho a la propiedad privada, derecho a la vida digna y conexos, como la salud, el acceso a los servicios públicos, la alimentación y el derecho al trabajo. Luego ese punto queda integrado en la Constitución. El punto 2, participación política. ¿Qué puntos tiene la participación política? El derecho a la participación política, artículo 42 de la Constitución, perdón, 44, bueno, se me fue aquí, el 40 creo que es. Derecho al acceso a la información, derecho a la libre reunión y derecho a la libre expresión. El punto 3, cese al fuego y dejación de las armas. DIH. El punto 4,
soluciona el problema de las drogas ilícitas, tiene que ver con el derecho a la salud y el derecho a la paz. El punto 5, víctimas, tiene que ver con el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación. Entonces yo pregunto, ¿qué es lo del acuerdo que queda por fuera de lo que estamos haciendo aquí? Todo queda integrado a la Constitución. Y queda integrado a través del bloque de constitucionalidad. No hace falta bautizar el bloque de constitucionalidad. Es que en ningún artículo de la Constitución dice esto es el bloque de constitucionalidad. El bloque de constitucionalidad es una interpretación jurisprudencial que se ha decantado desde la Constitución del 91, a través de la cual la Corte Constitucional ha entendido que normas que no están formalmente, expresamente contenidas en el texto constitucional, hacen parte del control de constitucionalidad porque integran valores y principios de nivel constitucional, y entonces ha integrado los tratados de derechos humanos ratificados por Colombia, los tratados de límites, algunos convenios de la OIT, se han integrado leyes estatutarias y leyes orgánicas. Al decir la expresión del artículo que este acuerdo en esos puntos es el obligatoriamente parámetro de interpretación y referente de desarrollo y validez, está diciendo que es bloque de constitucionalidad, y les voy a mostrar la sentencia del bloque de constitucionalidad que da exactamente esos elementos como parte del bloque. La sentencia C067 de 2003 del magistrado Marco Gerardo Monroy Cabra dice: además, las normas del bloque operan como disposiciones básicas que reflejan los valores y principios fundacionales del Estado. Dado el rango constitucional que les confiere la Carta, las disposiciones que integran el bloque superior cumplen la cuádruple finalidad que les asigna Bobbio, a saber, primero, regla de interpretación respecto de las dudas que puedan suscitarse al momento de su aplicación. El artículo dice: parámetro de interpretación. Segundo, la de integrar la normatividad cuando no exista norma directamente aplicable al caso. El proyecto de acto constitucional, de acto legislativo, dice: los desarrollos normativos del acuerdo y su interpretación deberán guardar coherencia e integralidad. Integran la normatividad cuando no exista norma diferente aplicable al caso. Tercero, orientar las funciones del operador jurídico. Y cuarto, la de limitar, y escuchen bien, limitar la validez de las regulaciones subordinadas. El artículo dice: es referente de desarrollo y validez de las normas y las leyes de implementación. Esto, señores, se llama bloque de constitucionalidad. No lo bauticen así, pero si ustedes hacen la comparación entre la definición del bloque de constitucionalidad y lo que estamos hoy estudiando, esto hace bloque de constitucionalidad, y a mí me parece que en lugar de dar seguridad jurídica, quita toda la seguridad jurídica, no a los que firmaron los convenios, a los ciudadanos colombianos. Una constitución tiene que ser cierta. Una constitución tiene que tener contenidos jurídicos claros y precisos. Una constitución es el manual del ciudadano frente al Estado para defender sus derechos. Cuando usted le dice que además de esta constitución ahora va a tener 300 páginas más integradas al bloque, que además van a ser parámetro de constitucionalidad y de validez de las normas que se van a interpretar, deja al ciudadano en la más absoluta de las inseguridades jurídicas, porque no va a saber a qué atenerse, porque su constitución se la ampliaron, se volvió un marco elástico, y eso, senador Galán, usted que habla de seguridad jurídica, es el principio de la inseguridad jurídica. Pero además, el gobierno ha traído aquí las sentencias de la Corte para decir que podíamos refrendar nosotros los acuerdos por encima del pueblo, pero se olvidó una sentencia que fue la del plebiscito, en la cual la Corte dijo que los acuerdos son acuerdos políticos. Políticos. Y aquí entramos en algo muy delicado, porque la Corte Constitucional dijo: el acuerdo final no puede entenderse
como un conjunto de disposiciones jurídicas definidas, comprendidas estas como proyectos normativos específicos que modifican directamente la Constitución, o bien sea adicionándola, derogando alguno de sus contenidos o reformándolos. Dice, el acuerdo final ha sido comprendido en esta sentencia como la definición de una política pública, de un proceso de negociación entre el gobierno y un grupo armado ilegal, lo cual dista de ser un articulado concreto. El acuerdo es un acuerdo político, una política pública que no tiene disposiciones jurídicas concretas, que dista de ser un articulado concreto, y lo estamos volviendo bloque de constitucionalidad. ¿Cómo le vamos a convertir una política pública en un alcance jurídico para definir la constitucionalidad futura de las leyes? Entonces, ¿qué va a pasar? La Corte se va a convertir en una especie de supraorganismo no solo judicial, sino ejecutivo, que en el control de constitucionalidad tendrá que medir la intensidad o no del cumplimiento de las políticas públicas del acuerdo. Me parece peligrosísimo para la estabilidad jurídica de Colombia que estos acuerdos se traigan aquí a ser parte del bloque de constitucionalidad. Es más, el segundo inciso, cuando dice que se tiene que cumplir, pues claro que el acuerdo político se tiene que cumplir, y el acuerdo político se tiene que cumplir de buena fe, y como legisladora estaré aquí votando los temas de estatuto de oposición y de reformas políticas y lo que se necesite de justicia transicional, pero sin volver esto parte de la Constitución y parte del bloque de constitucionalidad, menos con una cláusula pétrea de 15 años de duración. Ningún artículo de la Constitución ha sido consagrado hasta ahora como cláusula pétrea de 15 años, y aquí se establece como cláusula pétrea por 15 años. Pero además, cuando dice que todas las autoridades lo tienen que cumplir, claro, en consecuencia, las actuaciones de todos los órganos y autoridades del Estado, todos, deberán guardar coherencia e integralidad con lo acordado. Le estamos dando aquí una orden a todas las autoridades. Y yo les quiero preguntar una cosa. Resulta que estudiando la Jurisdicción Especial para la Paz, he leído recomendaciones muy serias y delicadas, por ejemplo, del representante de las Naciones Unidas en Colombia, en donde dice que en la Jurisdicción Especial para la Paz hay unos artículos, especialmente los relacionados con la responsabilidad del mando, en los cuales esos artículos están por debajo de los estándares internacionales señalados en el Estatuto de Roma. Entonces, tenemos para el juez un dilema. Tiene el Estatuto de Roma, que hace parte del bloque de constitucionalidad, y tiene este artículo que le obliga a cumplir los acuerdos. ¿Qué cumple el juez? Bueno, va a cumplir este bloque de constitucionalidad de los acuerdos. Y resulta que en lugar de blindar el acuerdo, estamos introduciéndole la mayor inseguridad jurídica, porque eso abre la puerta a las Cortes Internacionales. Las Cortes Internacionales de Derechos Humanos entran a operar en el país cuando las autoridades del país no quieren o no pueden cumplir con los convenios internacionales. Si un juez, invocando esto que hoy vamos a votar, deja de cumplir el estándar del Estatuto de Roma, habilita inmediatamente a la Corte Penal Internacional de La Haya a poder entrar al país, porque hay una autoridad que no puede cumplir con el acuerdo porque está maniatada por razón de que aquí estamos introduciendo el bloque de constitucionalidad. Yo creo que si estamos hablando de buena fe, hay que tener buena fe con las declaraciones que se le hicieron al país. Se le dijo que esto no iba a quedar integrado en la Constitución y se está integrando. Se le dijo que no era parte del bloque de constitucionalidad y está siendo parte del bloque de constitucionalidad. La Corte Constitucional dijo que este es un acuerdo político que hay que implementarlo a través de normas jurídicas. Las normas jurídicas son los desarrollos del acuerdo político, pero no que el acuerdo político se tiene que convertir e integrar en el sistema de fuentes del derecho de Colombia. Señores, esto que se va a votar es de suma gravedad. Y yo les quiero aquí recordar una anécdota. Leyendo un libro de Juan Carlos Monedero, él traía el relato de un cura salmantino en la época de la conquista. El cura estaba en Semana Santa, era un viernes de Semana Santa, y los indios estaban preparando un delicioso cochinillo para comer ese día. Y el cura horrorizado les dije, hoy no pueden comer eso porque es Viernes Santo.
y la Santa Iglesia prohíbe comer cochinillo el Viernes Santo. Vaya, cojan un chigüiro y comen chigüiro. Entonces ellos se quedaron mirándolo, empezó a catequizarlos y decidió también bautizarlos porque tenían unos nombres que no estaban en la tradición de la Iglesia Católica. Tú te llamabas Tamanaco, te bautizo Juan. Tú te llamabas Urimare, te bautizo María. Tú te llamabas Guaycupuro, te bautizo Fernando. Y quedó feliz, bautizó a los indígenas, aumentó el imperio moral del reino del imperio español, hizo su trabajo de salvación de almas y se retiró. Volvió en la tarde y sorpresa, vio a los indios comiendo cochinillo y se puso furioso. ¿Ustedes qué están haciendo? Le dicen los indígenas, no se preocupe, padre, que antes de comérnoslo lo bautizamos chigüiro. Esto nos está pasando aquí. Antes de votarlo, nos están diciendo que eso no es bloque de constitucionalidad. Bautícenlo como quieran, pero aquí y en cualquier lugar, las consecuencias que le están dando aquí al acuerdo se llama bloque de constitucionalidad. Y por eso, advirtiendo que voy a votar y a participar en los demás proyectos, no voto este artículo porque introduce un gravísimo desbalance y desinstitucionalización en el derecho constitucional colombiano. Gracias. Muchas gracias, senadora Vivian Morales. Han intervenido